más bien invertirles más dinero, dejarlas pues mucho más modernizadas y no gastarse 18,000 millones de dólares o lo que sea que vaya a costar. Si es, el presidente ya aceptó que van a ser 12,500 millones de dólares, que para ponerlo de contexto, esas cifras son, digamos, en un promedio de que costara 15,000 millones de dólares, son 300,000 millones de pesos. Es el presupuesto, digamos, muchísimo mayor al que gasta el gobierno federal en temas de salud, de educación, incluso de programas de gastos sociales. Es decir, es una cantidad enorme la que se invirtió, y lo peor de todo es que no tenemos, además de eso hubo mucha opacidad en cómo se entregaron los contratos. Rocío Nale fue encargada de este proyecto, Pepe, la secretaria de Energía, pero la verdad es que ha sido todo un manejo muy opaco. Hoy se dio a conocer una noticia en un medio internacional, en Bloomberg, donde hablan de que el auditor financiero de Petróleos Mexicanos renunció porque no le querían dar el acceso a todos los contratos y a los costos adicionales, costos ocultos que tiene cualquier proyecto de infraestructura, pero que bueno, esta refinería se calculó originalmente en 8,000 millones de dólares y va a terminar costando por lo menos lo doble, un promedio de 15,000 millones de dólares. Una mala planeación financiera, una mala ejecución de la obra, porque además lo que se inauguró hoy, si bien y es infraestructura que va a servir para refinar petróleo eventualmente, lo que se inauguró en realidad pues fue una fachada de una refinería que, como bien decías, no va a comenzar a producir gasolinas, que es lo que quiere el presidente, quizás hasta el 2024 o más allá de eso. Es decir, eso en términos económicos y financieros no es un buen proyecto. Digamos que si Pemex fuera una empresa privada que cotiza en los mercados bursátiles, en la bolsa, pues los inversionistas no le hubieran permitido hacer eso, porque se iba a estar tirando el dinero en algo que no es rentable económicamente. Pero bueno, pues Pemex es una empresa casi paraestatal, o que le llaman empresa productiva del Estado, y pues el presidente López Obrador decide qué hacer con el dinero. Es un capricho demasiado caro, porque mira, Pepe, además de todo, esta idea que tiene romántica el presidente López Obrador y Rocío Nale, la secretaria de Energía, de que México ya no va a importar gasolinas. Hoy importamos más o menos 7 de cada 10 litros que se consumen en el país, es decir, cerca del 70% del consumo nacional de gasolina, de cualquier tipo, lo importamos de Texas. Y él, cuando dijo que la pandemia le había caído como anillo al dedo. Es decir, esta cosa de polarizar las contradicciones es lo que explica el cotidiano mensaje de división y siembra de odios en la población. Eso explica su embestida contra los padres de niños, imagínate, con cáncer, diciendo que eran instrumentos de sus adversarios. Eso explica su guerra, pues que no condujo a nada contra las farmacéuticas, contra la comunidad universitaria, no se digan los golpes a la UNAM. Eso explica su encono con la actividad periodística e intelectual. Eso con una serie de sectores que incluye a los jesuitas, que incluye a los ministros de la Iglesia Católica toda, de lo que vendría siendo la Iglesia mexicana, en su descalificación de lo que dicen los obispos. Los obispos dicen que el de México es un estado fallido, Y ni se diga con esta agresión que ni a cuento venía, caray, no contra mi tocayo Alarraqui, sino contra la comunidad judía, la comunidad judía internacional, mundial, profiriendo una injuria de lo menos tolerable que puede ser, porque, pues imagínate si no experimentó la comunidad judía el horror del exterminio, con decirle a Carlos Alarraqui que tiene pensamiento hitleriano. Eso también explica esto de polarizar las contradicciones y que lo mejor es lo peor que se va a poner y que la pandemia cayó como anillo al dedo. Explica su rijosidad contra
el gobierno español. Eso explica su rigurosidad contra el Parlamento Europeo. Eso explica su rigurosidad con el gobierno panameño cuando se fue encima de la canciller de Panamá. Es decir, es una variante. Yo no sé si... Son señalados como siervos, como empleados, como personas que viven apergolladas por el capital o por eso que antes se llamaba la burguesía. Aquellos hechos de fines de los años 20 en México generaron algo que en la historia mexicana, y hablo de la historia porque hay gente que dice que sabe de historia, y se conoció genéricamente como la Cristiada. La Cristiada fue un levantamiento en el nombre de Cristo, un levantamiento armado, una rebelión, un rechazo a una imposición, y finalmente, ¿cuál fue el resultado de todo eso? El resultado de todo eso fue que levantamos del piso posiblemente 250,000 cadáveres. Eso fue lo que pasó. Entonces, desde entonces, los mexicanos entendemos que en todas partes del mundo el César debe tener lo suyo y Dios debe tener sus espacios, todos los que le correspondan a la fe, al culto y al ministerio. Y por eso, en tiempos de Carlos Salinas, se modificó la Constitución y se abrieron los derechos políticos y los derechos de propiedad, entre otras cosas, de la Iglesia Católica, junto con su reconocimiento jurídico. Cuando se modificó el artículo 130, se aceptaron nuevas reglas del juego. Hoy esas reglas del juego no quieren ser aceptadas por el presidente de la República, que no permite que los ministros del culto le digan que su política de los abrazos no alcanza. No ha logrado lo que él prometió lograr y ya va a más de la mitad del camino de su trabajo político en la historia nacional, y no ha logrado pacificar a México. Tampoco ha logrado pacificar ni a la mitad de México. Y por cuanto hace al asunto de la comunidad judía insultada, porque el insulto no fue solamente contra Carlos Alasraqui, sino contra toda una comunidad a la cual la simple mención del constructor, del creador, del destructor, del holocausto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.